Hay momentos en los que todo parece seguir normal. Vas a la iglesia, cantas, oras, publicas versículos en redes, pero por dentro sabes que algo está roto. No lo dices en voz alta, ni siquiera a ti mismo, pero sientes que tu relación con Dios se ha enfriado. Es como si estuvieras repitiendo gestos vacíos, cumpliendo un guión religioso que antes tenía vida, y ahora solo tiene forma. Yo pasé por eso. Recuerdo una temporada en la que seguía sirviendo, seguía hablando de Dios, pero cuando me quedaba solo, había un silencio que dolía. Oraba, y no sentía nada. Leía la Biblia, y era como leer un periódico viejo. Tal vez tú también has estado ahí, aparentando que todo está bien espiritualmente, cuando en realidad estás en sequía por dentro. Lo más peligroso no es alejarse, es acostumbrarse a estar lejos. Es cuando la distancia se vuelve rutina. Jesús le dijo a la iglesia de Sardis: tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Apocalipsis 3:1. Palabras duras, dirigidas a personas que seguían cantando, orando y reuniéndose, pero cuyo fuego interior se había apagado. No eran ateos ni rebeldes declarados, eran creyentes dormidos, muertos en vida espiritual. Y lo más impactante es que Dios no pronuncia esas palabras para condenar, sino para despertar. Cuando Dios se enoja, no es como un ser humano impulsivo. Es un padre que ve como su hijo se está destruyendo lentamente, y levanta su voz para rescatarlo antes de que sea demasiado tarde. Este video es una advertencia espiritual, pero también es una oportunidad de gracia. Vamos a ver 11 señales profundas, todas basadas en la palabra, que pueden mostrarte si Dios está molesto contigo en este momento. No para aplastarte, sino para que puedas volver antes de que la oscuridad sea normal para ti. No ignores estas señales. Cada una es como un toque en la puerta del alma, un eco del cielo diciendo: despierta. Quédate hasta el final, porque allí compartiré algo que puede transformar completamente la manera en la que ves la corrección de Dios, y encender de nuevo lo que hoy está apagado. A veces, la diferencia entre seguir perdido y volver a casa está en reconocer una sola señal a tiempo. La primera señal es vivir espiritualmente muerto por dentro mientras se aparenta estar bien por fuera. Es esa doble realidad que nadie ve, pero que tú conoces demasiado bien. Por fuera, todo sigue igual. Asistes a reuniones, saludas con alegría, levantas las manos en adoración. Pero por dentro, hay silencio. Ya no hay pasión por la presencia de Dios, ni lágrimas en la oración, ni ese fuego que antes te impulsaba a buscarle incluso de madrugada. Lo más inquietante es que muchas veces ni siquiera se nota de inmediato. La muerte espiritual no llega como una explosión, llega como un enfriamiento lento, casi imperceptible. Como un carbón encendido que, poco a poco, va perdiendo su calor hasta quedar gris. Jesús confrontó a la iglesia de Sardis diciendo: tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Apocalipsis 3:1. No les habló a pecadores alejados, sino a creyentes que mantenían una apariencia impecable. Esta es una advertencia directa. Puedes seguir moviéndote en medio de actividades espirituales, y aún así haber perdido la vida espiritual real. Dios no se impresiona por rutinas, Él busca un corazón encendido. La falta de vida interior no es solo un síntoma, es un grito del cielo para que despiertes antes de que la rutina se convierta en sepulcro. Si últimamente has sentido que todo es mecánico, que ya no hay convicción profunda ni gozo real en tu fe, no lo ignores. Ese vacío interior no es casualidad, es una señal clara de que algo se ha apagado, y Dios está esperando que lo reconozcas. El problema no es sentirte así, el problema es acostumbrarte. Muchos continúan en piloto automático espiritual, hasta que un día descubren que llevan años funcionando sin fuego. Quiero preguntarte algo. ¿Alguna vez has sentido que sigues en la fe, pero sin vida, como si todo se hubiera vuelto rutinario? Escríbelo en los comentarios. Quiero orar por ti y por todos los que están atravesando ese silencio interior que a veces nadie nota. La muerte espiritual interior es como un eco apagado que anuncia que Dios no está ausente, sino esperando que alguien reaccione antes de que el corazón se endurezca por completo. La segunda señal es pecar voluntariamente sin sentir remordimiento ni deseo de cambio. Al principio, el pecado duele. La conciencia arde, el corazón se sacude, y sabes que lo que hiciste entristeció al espíritu.
Pero con el tiempo, cuando uno se aleja de la presencia de Dios, algo más profundo ocurre. El pecado deja de doler. Se vuelve costumbre, casi parte del paisaje. Lo que antes te hacía llorar en oración, ahora lo justificas con frases como, todos lo hacen, no es tan grave, o Dios entiende. Este es uno de los síntomas más peligrosos, porque revela que el corazón ha comenzado a endurecerse. La Biblia lo dice claramente. Si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Hebreos 10:26. No significa que Dios no perdona, sino que cuando el corazón se vuelve insensible, la persona ya no busca perdón. La verdadera señal de vida espiritual no es perfección, es sensibilidad. Cuando el pecado ya no duele, es porque has empezado a apagar la voz de Dios. Es como bajar el volumen de una alarma cada vez que suena, hasta que un día ya no la escuchas más. Muchos creyentes viven atrapados en este punto. Saben que están mal, pero han aprendido a convivir con esa oscuridad. Ya no hay lucha interna, no hay lágrimas, no hay urgencia de arrepentirse. Se han acostumbrado. Pero cuando Dios está airado, una de las primeras cosas que permite es que la conciencia se adormezca, no como castigo final, sino como un espejo que muestra cuán lejos has llegado. El silencio interior frente al pecado no es paz, es advertencia. Si estás viviendo algo así, no ignores esa frialdad. No confundas la falta de remordimiento con madurez espiritual. Dios no quiere verte atrapado en una calma falsa que precede a la ruina. La dureza del corazón es como una capa de hielo sobre el alma, silenciosa, fría y mortal si no se rompe a tiempo. La tercera señal es perder la capacidad de oír la voz de Dios. No porque Él haya dejado de hablar, sino porque el corazón se ha llenado de tanto ruido que ya no hay espacio para el susurro divino. Al principio, uno percibe claramente las convicciones, las advertencias, las direcciones internas del espíritu. Pero cuando se comienza a ignorar esa voz, poco a poco se va apagando. Y llega un punto en el que, aunque sigas orando, todo se siente seco. Lees la Biblia, pero no encuentras dirección. Escuchas predicaciones, pero nada penetra. Es como si el cielo estuviera en silencio, pero en realidad, es tu alma la que se ha vuelto sorda. Dios advirtió de este tipo de momento a través del profeta Amós: He aquí vienen días, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Amós 8:11. Esta no es una escasez externa, es interna. Es cuando Dios permite que el alma sienta el vacío de no escuchar su voz, no para destruir, sino para que la persona despierte. El silencio de Dios no siempre es ausencia, a veces es estrategia. Él calla para que te des cuenta de que has estado viviendo rodeado de ruido, pero lejos de su dirección. Muchos creyentes en esta etapa buscan más actividades, más música, más reuniones, pensando que el ruido externo llenará el silencio interno. Pero nada sustituye la voz de Dios. Cuando Él se vuelve difícil de oír, es porque quiere que dejes de correr afuera y vuelvas al lugar secreto, donde solo un corazón quebrantado puede escuchar de nuevo. ¿Alguna vez has sentido que Dios está en silencio, que ya no sabes qué dirección tomar, que tus oraciones rebotan contra el techo? Si es así, escríbelo en los comentarios. Quiero unirme a ti en oración, porque ese silencio, aunque duela, puede ser la antesala de un reencuentro profundo con su presencia. Perder la voz de Dios no es un castigo repentino, es el eco progresivo de un corazón que, sin darse cuenta, ha dejado de escuchar. Y ese eco, si lo ignoras, se convierte en desierto. La cuarta señal es cuando Dios entrega a una persona a sus propios deseos. Este es uno de los momentos más peligrosos y menos reconocidos, porque desde fuera puede parecer bendición, pero en realidad es juicio silencioso. La Biblia dice: por lo cual Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones. Romanos 1:24. Es decir, cuando alguien insiste en seguir su propio camino, llega un punto en el que Dios deja de detenerlo. Ya no hay convicción fuerte, ya no hay resistencia interior. Todo parece fluir, pero hacia la ruina. Al principio, cuando una persona se aleja, Dios pone límites, incomodidades, alertas espirituales.
Pero si esos avisos son ignorados una y otra vez, Él da un paso atrás y deja que experimentes las consecuencias de tus decisiones. No como un castigo caprichoso, sino como una forma de mostrarte la profundidad de tu extravío. Es el equivalente espiritual de un padre que, después de advertir muchas veces, permite que su hijo toque el fuego para que entienda lo que antes no quiso escuchar. Este tipo de entrega es particularmente peligrosa porque puede venir acompañada de aparente prosperidad. La persona se aleja, sigue sus deseos, y al principio todo parece ir bien. Puertas se abren, oportunidades llegan, no hay resistencia. Pero esa paz no viene de Dios, viene de un cielo que ha dejado de intervenir. Es un silencio que no bendice, sino que advierte. Muchos confunden este momento con aprobación divina, cuando en realidad es el último llamado antes del colapso. Cuando Dios está airado, a veces no envía truenos ni relámpagos, simplemente se aparta. Y cuando su mano ya no frena, nuestros propios deseos se convierten en cadenas. Esa sensación de todo va bien, mientras te alejas, puede ser la señal más peligrosa de todas, porque anestesia la conciencia y adormece el alma justo antes de la caída. La peor forma de juicio no siempre es castigo visible, a veces es cuando Dios te deja tener exactamente lo que tú querías. La quinta señal es trabajar y esforzarse sin fruto, porque el corazón ha desplazado a Dios de su prioridad. Esta es una de las señales más dolorosas y al mismo tiempo, más ignoradas. Es cuando estás ocupado, lleno de planes, proyectos, metas, pero nada prospera realmente. Te cansas, te esfuerzas, corres de un lado a otro, pero los resultados son fugaces, inconsistentes, vacíos. Sientes que haces mucho y logras poco. Y aunque desde fuera parezca que estás activo y productivo, dentro sabes que algo no cuadra. Trabajas más que nunca, pero estás más frustrado que antes. Dios habló directamente de esto a través del profeta Ageo: buscáis mucho, y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Ageo 1:9. Es decir, cuando Dios deja de ser el centro, todo lo demás empieza a perder sentido. Puedes tener proyectos brillantes, estrategias inteligentes, recursos abundantes, pero si tu corazón está desconectado de su presencia, tu trabajo se vuelve esfuerzo sin bendición. Este tipo de estancamiento no se rompe con más energía ni con más planificación, se rompe con arrepentimiento y realineación. Dios no está interesado en que produzcas más, sino en que vuelvas a ponerlo en primer lugar. A veces, cuando Él está airado, no te quita las fuerzas, te quita el fruto. Te deja sentir la frustración de un terreno árido, para que te des cuenta de que la raíz del problema no está en tu capacidad, sino en tu distancia. Muchos creyentes hoy están agotados, estresados, llenos de ocupaciones para Dios, pero sin el Dios de la obra en el centro. Corren, pero no avanzan. Si estás en ese punto, detente. No es normal esforzarte tanto y cosechar tan poco cuando la bendición divina está contigo. La sequía de resultados es muchas veces el espejo donde Dios muestra que ha sido desplazado del trono del corazón. Nada revela más rápido la ausencia de Dios que una vida llena de movimiento, pero sin fruto. La sexta señal es sentirse cómodo con lo que Dios aborrece. Esta señal es sutil al principio, pero devastadora si no se reconoce a tiempo. Es cuando lo que antes te escandalizaba, ahora te entretiene. Lo que antes evitabas, ahora justificas. Empiezas a llamar normal a lo que la palabra llama pecado, y a relativizar lo que antes te dolía. Isaías lo expresó con claridad profética: hay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce, y lo dulce por amargo. Isaías 5:20. Este ay no es solo un lamento, es una advertencia directa del cielo. Cuando Dios está airado, una de las primeras cosas que permite es que el discernimiento se nuble. Ya no sientes convicción al ver lo que antes rechazabas. Te ríes de lo que antes te entristecía. Te rodeas de ambientes, conversaciones y prácticas que apagan el espíritu, pero ya no notas el conflicto interior. Y poco a poco, tu estándar ya no es la palabra, es la cultura.
Empiezas a medir el bien y el mal según lo que todos hacen, no según lo que Dios dice. Este es un síntoma claro de un corazón que ha comenzado a acomodarse a la oscuridad. Cuando justificas el pecado en tu entorno o en tu propia vida, no estás evolucionando espiritualmente, estás retrocediendo sin darte cuenta. Es como si apagaras las alarmas interiores para poder dormir tranquilo mientras la casa se incendia. Dios permite esa comodidad no para aplaudirla, sino para mostrarte lo peligroso que es vivir anestesiado espiritualmente. Si ya no sientes dolor por lo que hiere el corazón de Dios, es momento de despertar. No hay nada más alarmante que reír donde antes llorabas. Cuando el alma empieza a encontrar placer en lo que Dios aborrece, no estás simplemente distraído, estás caminando por terreno sagrado con los ojos cerrados. La comodidad ante el pecado no es libertad, es el preludio silencioso de la esclavitud. La séptima señal es vivir sin temor reverente, tomando decisiones sin consultar a Dios ni pensar en la eternidad. Es ese momento en el que el temor de Dios deja de ser el centro y se convierte en una idea lejana. La Biblia dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, Proverbios 9:10. Cuando ese principio desaparece, las decisiones se vuelven humanas, impulsivas, guiadas por deseos, emociones o lógica terrenal, no por la voz divina. No significa vivir con miedo paralizante, sino con una conciencia profunda de que cada paso cuenta delante de un Dios santo. Cuando Dios está airado, muchas veces retira la conciencia viva de su presencia. La persona comienza a actuar como si Él no estuviera mirando. Toma decisiones sentimentales sin orar, elige caminos profesionales sin buscar dirección, habla sin medir palabras, planea sin pensar en la eternidad. Todo gira en torno a lo que yo quiero, y no a lo que Dios dice. Es una vida donde Dios ya no tiene la última palabra, apenas tiene un lugar simbólico. Este tipo de desconexión es peligrosa porque no se nota de inmediato. Puedes seguir asistiendo a actividades espirituales, pero en el fondo tus decisiones se han independizado de Dios. Has dejado de preguntarte, ¿esto agrada al Señor? Y cuando esa pregunta desaparece, la caída ya empezó. El temor reverente es como una brújula interior, no te permite caminar confiado en la oscuridad. Cuando esa brújula se apaga, es cuestión de tiempo para perder el rumbo. Muchos creyentes hoy toman decisiones que afectan toda su vida sin siquiera doblar rodillas una vez. Se mueven como si fueran dueños de su destino, y solo buscan a Dios cuando todo sale mal. Pero vivir sin temor reverente es, en sí mismo, una señal de que algo se ha roto profundamente. Cuando el alma deja de temblar ante la santidad divina, no está madura, está adormecida. Perder el temor de Dios no es libertad, es navegar sin timón en un mar donde las corrientes siempre te arrastran más lejos de lo que imaginas. La octava señal es perder el gozo en la adoración y en la oración. Es cuando participas externamente, pero tu corazón está ausente. Levantas las manos, cantas las canciones, cierras los ojos, pero por dentro no hay vida. Antes, la oración era tu refugio, ahora es una obligación. Antes adorabas y sentías que el cielo se abría, ahora repites palabras vacías, esperando que el tiempo pase. Esta pérdida no siempre ocurre por un gran pecado, a veces es el resultado silencioso de un corazón que se ha ido enfriando sin notarlo. David conoció profundamente este estado. Después de su caída, clamó, «Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente». Salmo 51:12. Él no pidió primero éxito, ni poder, ni bendiciones, pidió que el gozo regresara. Porque sabía que cuando el gozo en la presencia de Dios se pierde, todo lo demás se vuelve mecánico. La adoración sin gozo es solo música, la oración sin deleite es solo un monólogo cansado. Cuando Dios está airado, muchas veces permite que la persona siga haciendo cosas espirituales, pero sin sentir nada. No porque Él se haya ido, sino para mostrarle que las formas no sustituyen la intimidad. Es su manera de decir, no me conformo con tu presencia física, quiero tu corazón. Esta sequedad interior es una advertencia profunda, un llamado a recordar el primer amor y volver al lugar donde la adoración no era una rutina, sino un encuentro. Si has notado que tu tiempo de oración y adoración se ha vuelto vacío,
que ya no disfrutas buscar a Dios como antes, no lo ignores. Esa pérdida de gozo no es normal, es una señal. Es el susurro de Dios diciendo, regresa a mí, no a las actividades, a mí. La ausencia de gozo no es simplemente cansancio espiritual, es el reflejo de un corazón que necesita reconexión urgente. Cuando se pierde el gozo en la adoración, el alma ya no canta, solo repite. Y en ese silencio disfrazado de música, Dios espera que vuelvas a sentirlo de verdad. La novena señal es aumentar el conocimiento bíblico sin fruto ni obediencia. Esta es una de las formas más engañosas de alejamiento espiritual, porque desde fuera puede parecer crecimiento, pero en realidad es autoengaño. Jesús advirtió claramente, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí. Mateo 7:22-23. Estas no eran personas ignorantes, eran personas activas, con conocimiento y experiencia, pero sin una relación obediente y viva con Él. Cuando Dios está airado, a veces permite que la mente se llene mientras el corazón se vacía. Se estudia la Biblia como si fuera un manual intelectual, no una voz viva que confronta y transforma. Se acumulan versículos, doctrinas y argumentos, pero no hay fruto de arrepentimiento ni transformación interior. La palabra deja de ser un espejo y se convierte en un escudo. Se usa para defender posturas, no para rendir el alma. Este tipo de autoengaño es particularmente peligroso porque anestesia la conciencia. La persona cree estar bien porque sabe mucho, cuando en realidad su vida no refleja lo que predica. Es como un árbol lleno de hojas pero sin fruto, parece vivo desde lejos, pero está estéril por dentro. Dios no busca erudición vacía, busca obediencia genuina. El conocimiento sin aplicación se convierte en una muralla que impide que la verdad penetre más profundamente. Muchos creyentes hoy están llenos de información bíblica, pero vacíos de intimidad. Discuten sobre teología, pero no perdonan. Citan versículos, pero no oran. Publican frases espirituales, pero no se postran. Y cuando esta brecha crece, Dios permite que esa misma abundancia de conocimiento se vuelva evidencia de la desconexión real. Cuando la palabra ya no te transforma, sino que solo te informa, no estás creciendo, estás endureciéndote con argumentos sagrados. Y esa es una de las señales más silenciosas de que Dios está tratando de confrontar el corazón. La 10ª señal es recibir disciplina repetida de Dios, una de las formas más claras y a la vez más incomprendidas de su amor. Cuando un hijo de Dios se desvía, Él no lo deja seguir caminando sin rumbo, interviene. Y muchas veces, esa intervención no llega en forma de palabras suaves, sino de circunstancias que se repiten con insistencia, como si la vida te estuviera mostrando la misma lección una y otra vez, hasta que finalmente la comprendes. No son casualidades. Son ciclos de corrección. Relaciones que se rompen de manera similar, puertas que se cierran justo cuando pensabas que se abrirían, planes que se derrumban en el último momento, momentos de soledad que parecen forzarte a mirar hacia adentro. Cada una de estas situaciones puede ser la manera en que Dios te disciplina, no por rechazo, sino por amor. Hebreos 12:6 lo expresa con contundencia, porque el Señor disciplina a los que ama, y azota a todo el que recibe como hijo. Esta verdad es profundamente transformadora. La disciplina divina no busca humillarte, ni castigarte sin propósito, busca moldear tu carácter, enderezar tus pasos y reconducirte al centro de su voluntad. Cuando ignoramos las señales suaves, una palabra, una advertencia, un llamado interno, Dios intensifica el mensaje a través de pruebas más claras. No es crueldad, es insistencia paternal. Como un padre que no se rinde con su hijo, Dios usa las circunstancias difíciles para despertar tu conciencia espiritual. Por eso, cuando atravieses pruebas repetidas, no preguntes únicamente, ¿por qué a mí? Cambia la perspectiva y pregunta, Señor, ¿qué quieres enseñarme en esto? ¿Qué parte de mí estás moldeando? Reconocer su disciplina es una señal de madurez espiritual. Es entender que detrás del dolor hay dirección, detrás de la repetición hay propósito, y detrás de la corrección hay un amor que no se rinde contigo.
La 11ª señal es una de las más peligrosas: acostumbrarse a la oscuridad espiritual. Al principio, cuando alguien se enfría en la fe, su conciencia todavía grita, el corazón se inquieta, el Espíritu Santo incomoda. Pero con el tiempo, si esa voz es ignorada una y otra vez, comienza a apagarse. Lo que antes dolía, ya no duele. Lo que antes inquietaba, ya no se siente. Lo que antes se reconocía como pecado, ahora se justifica con frases como, Dios me entiende, o, no es para tanto. Es un letargo silencioso que adormece el alma. Romanos 13:11 lo dice con urgencia. Y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Esta no es una advertencia para malos creyentes, es una alarma espiritual para todos. La oscuridad no llega de golpe, se instala lentamente, como una noche que cae sin que uno se dé cuenta. Te acostumbras a vivir sin fuego, sin pasión, sin oración profunda. Asistes, participas, aparentas, pero por dentro caminas a oscuras. Y el peligro no es solo estar en esa condición, sino acostumbrarse a ella. Cuando el corazón ya no siente urgencia por volver, cuando la oración se vuelve un acto mecánico, cuando la palabra deja de confrontar, se ha entrado en un terreno espiritual sumamente delicado. Es como si el alma estuviera anestesiada. Ya no hay lágrimas de arrepentimiento, no hay clamor, no hay lucha interior. Solo rutina. Pero incluso en esa oscuridad, Dios sigue llamando. No con gritos, sino con un susurro que atraviesa la indiferencia. Despierta, vuelve a mí. No importa cuán lejos hayas llegado, aún puedes regresar. La gracia de Dios no se agota, pero el tiempo sí corre. Esta señal no busca condenarte, sino sacudirte. Es la última alarma antes de que el corazón se endurezca por completo. Si estás escuchando esto y sabes que tu interior se ha enfriado, no lo ignores. Esta puede ser la voz de Dios diciéndote, es hora de levantarte del sueño. No esperes sentir para volver, vuelve, y en el regreso el fuego será restaurado. Porque incluso en la noche más oscura, una chispa de arrepentimiento sincero puede encender una nueva aurora espiritual.